de lo que está pasando con las bacterias y su resistencia a los antibióticos. Porque es un problema ya global. Le hemos llamado, y en su momento hemos coincidido todos a nivel mundial, de que esta es una pandemia, solo que es una pandemia silenciosa. No es como la COVID-19 que ha paralizado los países en el mundo. Esta otra lo que está haciendo es perjudicar la economía de los países, está perjudicando los sistemas de salud, pero lo viene haciendo, como diríamos, muy por debajo de lo que uno pensaría que está sucediendo. Si bien cada vez se habla más de lo que pasa con la resistencia a los antibióticos, por otra parte también hay errores en la comunicación de este tema hacia la población. Hay errores que lamentablemente incluso los colegas médicos están cometiendo a diario. Y cuando tenemos toda esa situación tan candente, muy poco podemos avanzar en lo que se pudiera referir a intentar. No podemos contener al 100%, es imposible, pero sí, por lo menos pudiéramos retardar lo que significa la aparición de esta resistencia a los antibióticos. Así que entonces vayamos viendo nuestras láminas. Le han llamado la revancha de las bacterias, parece que sí. No es un problema de ahora, este es un problema que viene desde el inicio prácticamente de lo que hemos venido estudiando en cuanto al mundo bacteriano en el planeta. La resistencia a los antibióticos se ha venido dando desde tiempos inmemoriales y es una historia de miles de millones de años atrás. Y uno diría, pero ¿cómo es posible eso si los antibióticos recién los hemos aprendido primero a manejar, los hemos descubierto hace no más de 100 años atrás? Y la respuesta es de que en la naturaleza los mohos, los hongos, diferentes bacterias están fabricando antibióticos continuamente. No podemos creer que el moho de la penicilina es un moho que recién en el año 1928 empezó a fabricar penicilina, ¿verdad? Eso es absurdo. Ese moho ha aprendido a hacer la penicilina hace miles de millones de años atrás. Por lo tanto, siempre las bacterias han estado en contacto con estas sustancias y a partir de ello se han venido seleccionando los mutantes resistentes. Otra cosa es de que en estos tiempos la pésima práctica de lo que significa el uso de los antibióticos, que ya ha degenerado en un abuso de los antibióticos, lógicamente ha desencadenado una selección cada vez más rápida de lo que significan estos mutantes que ya vienen marcados con resistencia. Y eso es bien claro, ¿verdad? Porque para ello lo único que tenemos que hacer es primero definir qué es la resistencia a los antibióticos. Y ustedes están viendo en la lámina que básicamente estamos hablando de un proceso potencial. Claro que sí. Basta que las bacterias tengan material genético y sabemos que este material cada vez que se divide, que se replica, necesariamente puede modificarse y de hecho así sucede y a esas modificaciones les llamamos mutaciones, ¿verdad? Esto es algo que viene dándose continuamente. Por eso es de que el proceso de la resistencia se apoya precisamente en este sistema. Vamos una atrás y dos inclusive. Se apoya en este sistema potencial que poseen las bacterias. Gracias a esa respuesta, las bacterias no se van a inhibir o no se van a destruir cuando precisamente se produzca la interacción con los antibióticos. Y ustedes ya han llevado antimicrobianos, han llevado antibióticos, saben que estos se dividen en bactericidas y bacteriostáticos. Precisamente eso es lo que están viendo acá. Si no se inhiben, es que los bacteriostáticos no van a funcionar. Y si no se destruyen, es que los bactericidas tampoco van a funcionar, ¿no? Esto hace de que necesariamente se pueda predecir fallas terapéuticas. Usamos un antibiótico creyendo que va a impactar sobre una determinada bacteria, en una también determinada infección, y resulta que no sucede este fenómeno, al contrario.
hay problemas cada vez tan graves que hay bacterias que pueden llegar a utilizar incluso los antibióticos, algunos antibióticos, como metabolitos de desarrollo. A eso se le llama hormesis. Por lo tanto, lejos de querer resolver una infección cuando estamos dando el antibiótico, es casi como echarle gasolina al fuego. Lo único que vamos a hacer es de que el proceso se torne todavía mucho más agresivo. Y es por eso que hablamos de que estas fallas terapéuticas básicamente nos van a dar laboratorialmente lo que conocemos como los resultados de los antibiogramas, las respuestas o categorías de intermedio o de resistencia. Cuando ya hablamos de resistencia, y esta está basada en lo que emerge desde el resultado del antibiograma, ese método laboratorial por el cual averiguamos si las bacterias son todavía o no sensibles a los antibióticos, pues resulta que muestran tenores diferentes de resistencia y un camino intermedio que es precisamente esa respuesta, aquella que queda entre la sensibilidad y la resistencia y que es el aspecto intermedio, que es una frontera que va a ir cada vez yéndose más hacia la resistencia. Pero obviamente esta resistencia es clínica, la estamos viendo en los pacientes. Eso significa de que tiene que haber la dosificación de ese antibiótico. Este se va a concentrar fisiológicamente en el organismo del paciente y va a obedecer imprescindiblemente a que se haya establecido por lo menos un mecanismo de resistencia. No puede haber resistencia a los antibióticos en las bacterias si es que no se ha producido también previamente la adquisición por mutación o por recepción de genes de resistencia, de que se haya producido un mecanismo por lo menos de resistencia. Obviamente estos pueden generarse desde el genoma de la bacteria, cromosómicamente o extracromosomalmente. Cuando esto pasa, los famosos puntos de corte se mueven. Y vamos a ver poco a poco qué significa esto de los puntos de corte. Porque si tenemos a la resistencia clínica desde una perspectiva, también podemos mirar la resistencia desde la perspectiva de la microbiología. En la microbiología esto es más claro todavía, porque las cepas bacterianas se van a dividir o ya sean en wild type o del tipo salvaje, o las non-wild type, las que no son del tipo salvaje, las no tipo salvaje. ¿De acuerdo? No hay otra opción en microbiología. Y eso significa entonces de que para esto, en los laboratorios, las y los microbiólogos lo que están buscando son estos valores de cutoff epidemiológico, lo cual ustedes tienen que empezar ya poco a poco a incorporar a su vocabulario médico, porque si bien esto emergió desde los laboratorios, hoy por hoy no se puede admitir un pediatra, no se puede admitir a un médico que sea experto en medicina interna o en infectología o en nefrología que no maneje los valores de corte que están viendo ahí o los valores de cutoff que sean epidemiológicos, ¿no? Y eso simplemente obedece a una razón, y es de que cuando hablamos de las cepas wild type, son aquellas cepas en las cuales por lo menos nosotros vemos de que no se ha generado ningún mecanismo de resistencia todavía. Es decir, no van a presentar ningún tipo de mecanismo de resistencia. Volveremos para atrás, lo que obviamente significa que afortunadamente las mutaciones por las cuales se está pasando esa bacteria no han tocado lo que significa el hecho de que pueda mostrarse refractaria a un determinado antibiótico. ¿De acuerdo? Esto obviamente tiene una perspectiva interesante, porque estas categorizaciones, en este caso de wild type, solamente emergen desde los puntos de corte que son no clínicos. Y ahora sí, solamente escuchemos. Cuando nosotros investigamos en laboratorio, no solo hacemos el antibiograma, sino que también buscamos la concentración inhibitoria mínima de la que con seguridad les han hablado ya al empezar a abordar los antibióticos.
La concentración inhibitoria mínima es la concentración más pequeña del antibiótico con la cual logramos la inhibición de esa bacteria, ¿de acuerdo? Para ello podemos hacer en tubos, hay unas placas que también sirven para esto. Lo más corriente siempre ha sido el hacer en tubos. ¿Qué hago en un tubo? Coloco un medio de cultivo y coloco un antibiótico que va a ir desde una concentración grande hasta una concentración pequeña. Y para ello tengo que hacer diluciones, ¿verdad? Si el antibiótico X lo voy a probar para ver qué pasa frente a una bacteria A, entonces el antibiótico, por ejemplo, puedo empezar en el tubo de mayor concentración, para hacerlo fácil, 32 microgramos por mililitro. 32 microgramos del antibiótico por mililitro de medio de cultivo. Si estoy haciendo diluciones, ustedes saben que químicamente esas diluciones bajan al duplo, ¿verdad? Por lo tanto, el próximo tubo, cuando hago la dilución, ya no tiene 32, tiene 16 microgramos. Vuelvo a hacer otra dilución y ya no tengo 16, en el tercer tubo tengo 8. Lo estoy bajando a la mitad siempre. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Cuando hago diluciones siempre voy a bajar la mitad. Por lo tanto, si ya tengo 8, mi próxima dilución va a tener 4, la próxima 2, la próxima 1 y por ahí me detengo en 0.5. ¿No? O sea que tengo una galería de tubos, el primer tubo tiene 32 y el último tiene 0.5 microgramos del antibiótico X por mililitro de medio de cultivo. Obviamente esto está en un cabo, ¿de acuerdo? Siembro la bacteria problema, la misma cantidad en todos los tubos y llevo a incubar y saco a las 24 horas. Cuando saco a las 24 horas puede ser que yo vea que en el tubo de 32 microgramos el tubo está límpido, como si no hubiese sembrado nada. El tubo de 16, límpido, como si no hubiese sembrado ninguna bacteria. El tubo de 8, límpido, como si no hubiera sembrado nada. Pero el tubo de 4 microgramos, a lo mejor, ya está turbio. Y el de 2 ni qué decir, y el de 1 ni qué decir, ¿verdad? Y el de 0,5 ni qué decir. Por lo tanto, ¿qué significa eso que estoy mirando ahí? Significa que con 4 microgramos, vean ustedes, la concentración más pequeña del antibiótico en esa galería, he logrado la inhibición del desarrollo. O sea que la concentración inhibitoria mínima para ese antibiótico, y en el caso de esa bacteria, es 4 microgramos por mililitro. Esa concentración inhibitoria es igual que hablar de puntos de corte. Se equivale a lo mismo. Entonces digo, es un punto de corte de 4 microgramos por mililitro que es igual a la concentración inhibitoria. ¿Se entendió? Obviamente las concentraciones inhibitorias mínimas, los puntos de corte no son fijos, ¿verdad? Depende de cada bacteria y depende de cada antibiótico. Depende de cuánto estoy usando ese antibiótico y de qué tan bien o qué tan mal lo estoy utilizando. Esos puntos de corte se van a ir moviendo siempre hacia la resistencia, toda la vida, ¿de acuerdo? En otras palabras, las bacterias van marchando todas hacia la resistencia. Algún día todas van a llegar al 100% de resistencia, pero esperábamos que eso tardara todavía unos 40 o 50 años. Los modelos matemáticos actuales nos permiten predecir que en 15 o 20 años ya no vamos a tener antibióticos que sean útiles. Y eso es grave porque ustedes van a estar en ese momento o empezando ya en la parte más importante de su práctica profesional y los antibióticos ya no van a servir para nada, se dan cuenta. Ese es el temor. Otra vez vamos a tener mamás que se van a morir al dar a luz y van a hacer una sepsis puerperal. Otra vez vamos a tener jóvenes que tienen un proceso de acné, el estafilococo va a tomar la ruta sanguínea, además les va a provocar un shock y los va a matar, un shock de tipo 0. Y no va a haber antibiótico para proteger eso. Otra vez vamos a empezar a morir por tuberculosis, por difteria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ese es el temor que tenemos. Y por ello es que estamos en laboratorio trabajando desde el antibiograma y con las concentraciones inhibitorias mínimas para seguirle la huella a esas bacterias, que vuelvo a repetir, están cada vez haciéndose más resistentes. ¿Listo? El problema es que hoy por hoy todo el mundo prescribe antibióticos.
ustedes con seguridad o se han autoprescrito o han prescribido ya antibióticos a alguien. Las mamás son las mejores pediatras. Tengo infección de esta, anda a comprarte ampicilina, vas a ver, estás bien. En la farmacia vas a ver, dile ciprofloxacina y ya está. Y no sabemos las dosis, no sabemos las vías de administración, no sabemos la metabolización de ese antibiótico, ni cuál es su mecanismo de acción, que es lo que ustedes ya han estudiado. Por lo tanto, con todo eso que estamos haciendo tan mal, y ni qué decir con nuestros colegas médicos que no entienden resistencia a los antibióticos, siguen prescribiendo a diestra y siniestra antibióticos. Un bebé que llega con diarrea al consultorio y que por la clínica y luego por el laboratorio está detectado de que se trata de un cuadro viral, sabiendo que del 100% de las diarreas, el 80% son virales. No necesitan antibióticos. De hecho, no hay un antibiótico contra los virus, ¿verdad? Todos van contra las bacterias. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el clínico? No, me aseguraré las espaldas, le daré nomás su antibiótico. O papás que llevan ese niño y que cuando el pediatra les dice, miren, es un proceso viral, solamente hay que reponerle sus líquidos, sus electrolitos, no le cortamos la leche, le van a dar estas sales de rehidratación y le vamos a comprobar así. ¿Qué hacen los papás? Este es un animal, no tiene idea de las cosas. Vamos donde otro pediatra. Y si ese otro pediatra o ese otro médico se da cuenta de lo que ha venido sucediendo, le va a dar antibióticos, le va a dar antiespasmódicos, le va a dar una serie de exámenes de laboratorio que le van a tomar muestras hasta de los pelos, y cuando la cuenta sale y es más de 5.000 bolivianos, este pediatra es feo, sabe que sí, le ha dado antibióticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa presión, que no es solo en Bolivia, es en todo el mundo funciona exactamente igual. Eso es lo que ha venido cada vez seleccionando más mutantes resistentes. Y estas cepas wild type eran las ideales porque no tenían ningún mecanismo de resistencia. Ahora nos muestran más bien la otra cara de la medalla, las non-wild type. O sea, aquellas bacterias que presentan por lo menos un mecanismo de resistencia, que lo han adquirido obviamente por mutaciones. Una vez más, en el laboratorio no sabemos si el antibiótico en la clínica va a funcionar o no. En el laboratorio solo estamos viendo si tiene mecanismos de resistencia o no tiene. Si no tienes una wild type, tal vez el antibiótico va a funcionar. Nunca podemos asegurar. Una no wild type ya tiene un mecanismo de resistencia y alguien nos dirá, pero entonces no va a funcionar. No sabemos. A lo mejor el antibiótico va a tomar otro tipo, además, de dianas, de lugares donde va a atacar, dependiendo del tipo de antibiótico, o uniéndole con otro, es probable que las cosas caminen. Es decir, estos puntos de corte no son clínicos, son totalmente laboratoriales. ¿Se entendió? Perfecto, sigamos. Pero hemos dicho que tienen que originarse ya sea en el cromosoma de la bacteria, o sea, su genoma, o extracromosomalmente. Y si están manejadas desde su cromosoma, obviamente es porque se han producido mutaciones. Cada vez que las bacterias se dividen, y lo hacen cada 20, 25, 30 minutos, cada vez que se dividen, una fracción de esas bacterias modifica su material genético. ¿De acuerdo? Es como tener una fábrica de botellas. Si yo por minuto hago 1000 botellas, seguro que por lo menos 2 o 3 van a salir con el cuello chueco, porque siempre hay una desviación estándar, siempre hay un error esperado. Lo mismo pasa en la división bacteriana. No solo en la división bacteriana, pasa incluso lo que ustedes han visto en células eucariotas, en este caso en organismos más complejos, y ahí ustedes han pasado por embriología y han visto las cosas que pasan cuando se dan las mutaciones, ¿sí? Entonces son procesos normales. Esas mutaciones se están dando continuamente, solo que no son todas para que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. La bacteria puede variar. Utilizo hoy, por ejemplo, glucosa y mañana ya no la utilizo otro azúcar. He mutado, he cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, estas mutaciones son naturales
siguen un carácter evolutivo y eso hace entonces de que con mayor razón debo tomar más cuidado al prescribir un antibiótico. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay mutaciones que cambian la regulación genética. En este caso hay una hiperproducción, por ejemplo, de enzimas, ya las vamos a ver, o se optimizan algunos caminos que usualmente utilizan las bacterias. Por otra parte, los mecanismos extracromosomales también están presentes. Y si son extracromosomales, están controlados por plásmidos. Esas secuencias genéticas que están fuera del genoma de la bacteria y que la mayor parte de las veces pueden portar genes de resistencia. ¿Cuál es el peligro de estos plásmidos? Es de que se transmiten de bacteria a bacteria, ¿verdad? Estas otras pasan de bacteria mamá a bacterias hijas. Cada vez que se dividen en dos. Le van a pasar a las bacterias hijas esos genes de resistencia. Es decir, van a seguir una secuencia. En cambio, aquí es diferente. Pasan los genes horizontalmente. Gracias a los sistemas de conjugación, puede tener contacto incluso con bacterias de diferentes especies y les van pasando los genes de resistencia. A estas les tenemos pánico, porque son las que producen esos brotes epidémicos dentro de un hospital de resistencia por parte de un determinado tipo de bacterias que empieza a matar pacientes dentro del hospital. Que no solamente se debe a plásmidos, también se debe a transposones. Esas secuencias genéticas que se desprenden del genoma se van a otro lugar y se insertan gracias a sus secuencias de inserción, o se desprenden desde los plásmidos y se van al genoma, o desde el genoma a los plásmidos. Esos transposones también son bien peligrosos. Y finalmente los integrones, porque son secuencias genéticas múltiples que están a lo largo de varias secuencias en el genoma de la bacteria, están controladas por regulones, por genes reguladores, y obviamente estos pueden manejar ya no una resistencia, pueden manejar 2, 3 tipos de resistencias simultáneamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo no vamos a tener que revisar esto? Estamos obligados, ¿verdad? Pero vamos a los mecanismos. El primer mecanismo, y ahora vamos a ver, que no entre el antibiótico a la bacteria. La bacteria va a evitar que el antibiótico pueda llegar a su interior y pueda ir ahí donde debe cumplir su mecanismo de acción. El primer mecanismo es el de la impermeabilidad. Obvio, si nosotros vemos a la estructura de una bacteria, aquí está, esta es la pared de una bacteria gram negativa de lejos, ¿verdad? Porque estamos observando la membrana externa o exterior. Aquí están los lipopolisacáridos, aquí están las porinas, formadas por lipoproteínas, aquí está el espacio periplásmico, el péptido glicario y la membrana celular, ¿sí? Típica de gram negativo. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por una mutación o por varias mutaciones que se van sumando, se pueden ir modificando estructuras y particularmente se pueden modificar las estructuras que tienen que ver con la membrana externa de esa pared. ¿Qué supone eso? Que las porinas también se van a modificar. Y al modificarse las porinas, incluso pueden cambiar sus cargas eléctricas. Llega un antibiótico que normalmente pasaba por las porinas y ahora se encuentra con porinas por las cuales no va a poder pasar. Qué mejor que verlo otra vez en imagen, ¿verdad? Aquí está el antibiótico, aquí están las porinas, aquí está el citoplasma y todo esto es la pared de la que acabamos ya de comentar. Veamos qué es lo que pasa. Eso es lo normal, ¿verdad? Vamos a suponer que la ciprofloxacina, el mecanismo de acción es intercalarse con el DNA de la bacteria, y hemos dicho y han estudiado ya de que obviamente ahí van a inhibir a 2 enzimas, a la DNA quinasa y a la proteasomerasa 4, ¿verdad? Pero cuando se produce la mutación, las porinas se van a modificar. Y al modificarse estas porinas, ahí está nuestro antibiótico. Vean ustedes, no va a pasar. No va a poder pasar la pared de la bacteria. El resultado es resistencia, ¿verdad? Si ni siquiera ha pasado el antibiótico. Obviamente, por impermeabilidad, la resistencia queda montada. La otra es que las bacterias, también por mutaciones a nivel de su pared, puedan en su momento cada vez más atraer e incrementar los cationes divalentes.
¿Qué sucede en este caso? Más allá de lo que están viendo aminoglucósidos y fluoroquinolonas, que son sobre las que mejor trabaja este mecanismo de resistencia, es que si yo veo en el ejemplo clásico de las figuras, aquí está otra vez la pared del gran negativo, en las cargas de superficie siempre las bacterias tienen cargas electronegativas, ya sean gram positivas o ya sean gram negativas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo hemos dicho en su momento, las cargas eléctricas no pueden ser tan fuertemente de corte negativo, porque obviamente no pasarían determinados metabolitos. ¿Qué es lo que hacen las bacterias entonces? Atrapan cationes divalentes, por ejemplo calcio, y gracias a eso estabilizan las cargas. No es que dejan de ser electronegativas, solo que disminuyen esa electronegatividad y ahora sí pueden pasar los metabolitos sin problema. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación que modifica esta superficie? Miren cómo los cationes divalentes empiezan a ser atraídos en gran cantidad. El resultado es un verdadero escudo de cargas positivas. Ahora imaginemos un antibiótico, el caso de los aminoglucósidos. Cualquier aminoglucósido, gentamicina, cantamicina, estos aminoglucósidos son los más electropositivos que encontramos a nivel de los antibióticos. En este caso es obvio que si el aminoglucósido tiene que atravesar esa pared, no va a poder, ¿verdad? Porque es una repulsión de cargas similares. Se está enfrentando una pared donde hay un escudo de cargas positivas y como el aminoglucósido tiene cargas también positivas, obviamente se da la repulsión electrostática y esto define la resistencia. Obvio, ni siquiera entró en el antibiótico. ¿Sí o no? La otra posibilidad es que optimizan algo que ya tienen, en este caso las bombas de flujo, y ya ni siquiera miren para qué antibióticos funcionan por hoy para todos los tipos de antibióticos, ¿de acuerdo? De hecho, es uno de los mecanismos más importantes junto a los enzimáticos en el jet set de la resistencia, en la entrega de los Oscars de la resistencia. Siempre está en primer lugar sentadita la posibilidad de utilizar las bombas de flujo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en este caso? Igual, aquí está nuestro antibiótico y fíjense lo que le va a pasar. Ni siquiera llegó al citoplasma. Vamos a suponer que es una tetraciclina. Recuerden su mecanismo de acción, ¿verdad? Tienen que ir hasta los ribosomas y trabajar sobre determinada unidad de ribosoma. En este caso, ¿qué ha sucedido? Simplemente que cuando nosotros vemos que la molécula del antibiótico pasa, rápidamente una proteína de fusión engancha al antibiótico, lo reorienta y lo expulsa por un canal de salida. Por eso los españoles también le llaman el mecanismo de la expulsión activa, porque obviamente se gasta bastante antibiótico, ¿de acuerdo? Una vez más, ni siquiera logró llegar a donde debía actuar, sino que trata de pasar la pared, proteínas de fusión lo enganchan, una vez de que se unen con todo un sistema transportador, se reorienta, van a un canal de salida y lo expulsan al antibiótico, le sacan tarjeta roja. Por lo tanto, obvio, ni siquiera cumplió su mecanismo de acción. El resultado es desde ya la resistencia. ¿Listo? La otra es que ya el antibiótico ha logrado pasar, no haría nada que lo ponga el paso como en los casos anteriores. Pero ahora puede haber modificaciones por mutación. Por ejemplo, puede haber nuevas PPPs, o puede haber diferentes enzimas que se modifican. Veámoslo con imágenes, siempre es mejor, ¿verdad? Acá tienen una fotografía del libro que ustedes están revisando con seguridad, el libro Llaves de microbiología. Ahí tienen el esquema de la pared, el péptidoglicano clásico. Aquí está el ácido N-acetilglucosamina, el ácido N-acetilmurámico, y todo se repite, ¿verdad? Y estamos viendo que del murámico se desprenden o se enganchan 4 o 5 aminoácidos, ¿verdad? Solamente para recordar pared. En el primer lugar siempre vamos a tener una L-alanina
En el segundo lugar, una D-glutamino de isoglutamina o de glutamato. El tercer lugar es el más variable. Si es un gran negativo, es el ADP, el ácido diamino pimélico. Y si es cualquier otra bacteria, incluidas las gram positivas, cualquier aminoácido que de configuración de OSA. Y en el último lugar tenemos una D-alanina, que a veces puede haber una D-alanina más. ¿Y para qué vamos a dar el nombre largo? Decimos hay un D-alan o hay dos D-alanas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Lo interesante es de que si estos ladrillos, porque actúan como ladrillos, unidades básicas murales, estuviesen simplemente una sobre la otra superpuestas, obviamente esta pared no sería rígida, ¿cierto? Para que sea rígida tiene que existir una especie de cemento que enganche gracias a enzimas que las conocemos como enzimas de transfertilación, ¿de acuerdo? Estas enzimas se encargan de pegar pentaglicinas entre el tercer aminoácido y el cuarto aminoácido de la cadena que va por arriba, que va por delante o que va por detrás, porque es tridimensional. Miren, aquí también el cuarto está pegando con el tercero gracias a un puente de pentaglicina, 5 glicinas. Y lo mismo está pasando aquí y lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Ahora sí, cuando se produce la transfertilación, esta pared es rígida, ahora sí le va a dar forma a la bacteria y obviamente le va a proteger de los fenómenos de hiperosmolaridad que se pudieran dar, ¿de acuerdo? Pero para que esto suceda así, tienen que actuar enzimas. Y si son procesos de transfertilación, obviamente serán transfertidasas, transglicosidasas y carboxipeptidasas, ¿cierto? Estas enzimas son las que conocemos con el nombre de PDPs. Cada vez que les hablen de PDPs o de lo que en inglés vienen siendo las Penicillin Binding Proteins, o sea, PDPs, les están hablando de las enzimas de transfertilación, las que producen, en otras palabras, ese proceso, que son las transfertidasas, las transglicosidasas y las carboxipeptidasas, ¿de acuerdo? Y ahí tienen algunos ejemplos de estas PDPs. Nada más. Damos el próximo paso, dejaremos que se produzca el enganche, ahí está. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación que modifica las PDPs? Se modifican las enzimas. Ahora, cuando lleguen los betalactámicos cualquiera, penicilina, ampicilina o cualquier cefalosporina, obviamente se va a encontrar con una PDP que se ha modificado por la mutación. Y si se ha modificado por la mutación, ahora ese betalactámico no va a poder lograr la inhibición competitiva de esta PDP. El resultado, resistencia, ¿verdad? Obvio. ¿Se entiende por qué de las PDPs? Perfecto. La otra hemos dicho que modifiquen otras enzimas, y aquí el ejemplo clásico es el de las sulfas, o mejor aún, todavía, la sulfa asociada a otra molécula, el caso del sulfametoxazol, que está asociado a la trimetoprima, conforme a lo que llamamos como el cotrimoxazol, lo que también en las farmacias nos dicen, sí, el Bactrim, exacto, pero esa es la marca. Químicamente, farmacológicamente hablando, estamos refiriéndonos al cotrimoxazol, que vuelvo a repetir, es el sulfametoxazol más la trimetoprima. ¿Qué pasa con esas dos moléculas que actúan en conjunto? La primera, cabe decir, las sulfas, siempre van a trabajar en este paso, desde el ácido paraminobenzoico al ácido dihidroteroico. Y lo hacen gracias a la dihidroteroato sintetasa. Esa es la enzima, que es el blanco de las sulfas, cualquiera. Por lo tanto, llegan las sulfas, se unen a este blanco y lo van a, en todo caso, bloquear. No le van a permitir trabajar. Y la bacteria, lógicamente, va a seguir el camino lógico cuando no puede cumplir su mecanismo que llegue hasta los volados. El problema es cuando estas bacterias modifican esta enzima. Es una enzima totalmente modificada y que, sin embargo, sigue cumpliendo su actividad como tal.
Qué interesante, porque puede haber otro paso también, que es el paso desde el ácido dihidrofólico al tetrahidrofólico. Y para eso actúa otra enzima, que es la hidrofolato reductasa. Ese es el blanco de la trimetoprima. Por eso están unidas las dos moléculas. La sulfa va a trabajar a este nivel y la trimetoprima a este nivel. Pero para que haya resistencia, las bacterias son externas. Modifican su hidroteroato y modifican su hidrofolato. Cuando llega la sulfa y llega la trimetoprima, ya se encuentran con enzimas diferentes con las cuales no van a poder actuar. La otra es que no modifiquen enzimas. Están con la misma, solo que la aumentan en cantidad. Y al aumentar en cantidad, cuando ingresa en este caso el quimioterápico, sea la trimetoprima, sea cualquiera de las sulfas, como tenemos gran cantidad de sustrato, solamente trabajan sobre una parte y la otra parte continúa el metabolismo como si. ¿De acuerdo? Veámoslo en imágenes. Acá tienen el sustrato donde deberían actuar y producirse todas estas reacciones. ¿Y qué pasa si aumentan los sustratos? Miren. Tenemos más sitios activos donde deberían actuar los antibióticos, ¿verdad? Y es verdad que si yo tengo a los antibióticos ahí marcados, están actuando sobre estos. Pero miren cuántos quedan libres. Aumentó en cantidad y por lo tanto esa es una forma también por la cual las bacterias evaden la acción en general de cualquier antibiótico o quimioterapia. La otra es que alteren enzimas que ya las tenían trabajando normalmente. Por ejemplo, pueden modificar una proteína, y en este caso, si modifican la proteína S12 a nivel de la fracción pequeña, la subunidad 30S del ribosoma de la bacteria, salta automáticamente la resistencia al streptomicina. La otra es que modifiquen DNA-girasitopisomerasa 4, con lo cual se caen las quinolonas. Y la otra es que modifiquen la RNA polimerasa, con lo cual se caen las rifampicinas. Veámoslo en imagen. Ahí está el ribosoma, todo para que recuerden. En la subunidad 30S tenemos un conjunto de proteínas. Entre estas proteínas está la S12 ribosomal, que es blanco de la streptomicina. Cuando llega la streptomicina, este blanco bloquea a este tipo de proteínas, ya no se produce la lectura del RNA mensajero como debería hacerse y automáticamente se frena todo el proceso de transcripción de proteínas y la bacteria termina muriendo porque hay un efecto bactericida. Pero cuando las bacterias modifican esta proteína S12, obviamente ya no hay acción de la streptomicina y la resistencia se establece a veces en un solo paso, rápidamente. Es lo que clásicamente se llamaba la resistencia tipo streptomicina, porque era la que más rápido se da. Por eso hoy por hoy todavía pregúntenles a sus abuelitos, incluso a sus papás, pregúntenles sobre los combióticos. Antes se utilizaba mucho el término combiótico. Me van a poner un combiótico porque estoy mal de salud, porque hace buenos años atrás se unía a la penicilina más la streptomicina en un solo frasco, y ese era el combiótico. Muy bueno desde ya. Pero ¿qué descubrimos? Que en un país como el nuestro, donde la tuberculosis convive con nosotros, se suben a un minibús, ya se están infectando, entran a un cine, ya se infectaron, van a un restaurante, ya se infectaron, vienen acá, ya se infectaron, ¿verdad? En otras palabras, Bolivia es un país altamente tuberculosizado. Eso significa entonces de que una de las armas contra la tuberculosis es la streptomicina, no solo será la asociada, como está explicado, pero si nosotros empezamos a usar la streptomicina contra otras infecciones, vamos a aumentar la presión selectiva. Y el micobacterio en tuberculosis se va a seleccionar y se va a mostrar resistente a este antibiótico, ¿verdad? Por eso es que ya no hay combiótico. El Programa Nacional de Tuberculosis ha retirado los combióticos hace décadas atrás y hoy por hoy ya no van a encontrar el combiótico en Bolivia, ni tampoco la posibilidad de utilizarlo, porque la streptomicina está guardada para la tuberculosis, junto a otros antibióticos. ¿De acuerdo?
Así que en eso hay que tener cuidado. Y eso simplemente es porque esa modificación es muy rápida y se establece esa resistencia. La otra es de que modifican las enzimas que tienen que ver precisamente con el plegamiento del DNA. El DNA de una bacteria no es un DNA común y corriente, ¿verdad? Es un DNA que si lo extraemos de la bacteria y pudiéramos poner una regla, mediríamos con una regla. Mide 1.3, 1.4 milímetros de longitud. ¿Y cómo algo que mide 1.3, 1.4 milímetros puede estar dentro de un coco, de un estafilococo o de un bacilo? Y la respuesta es que está súper enrollado, ¿cierto? Ese súper enrollamiento se le debe precisamente a la DNA quinasa y a la topoisomerasa 4, que son los blancos sobre los que trabajan las quinodonas. Lamentablemente las bacterias también modifican fácilmente su DNA quinasa, mueven su DNA quinasa, modifican la molécula y sigue cumpliendo funciones. Pero ahora cuando llegan las quinodonas ya no van a poder trabajar sobre este tipo de enzimas. ¿Qué son las quinodonas? El ácido anhidríxico, la ciprofloxacina, la levofloxacina, etc. Y en la RNA polimerasa lo que va a suceder es que, ustedes recuerden, biología básica, tiene que haber, para que se empiece a producir la lectura desde lo que es el DNA hasta la fabricación del RNA y llegar hasta los ribosomas para la transcripción, tiene que haber una burbuja en este caso, de transcripción de la información, ¿verdad? Esa burbuja de transcripción está precisamente armada cuando el DNA se abre y gracias a una enzima, la RNA polimerasa, se empieza a copiar una cadena de RNA mensajero y ese es el que después se va a ir hasta los ribosomas para llegar a la traducción de proteínas, ¿cierto? Bueno, esa RNA polimerasa es el blanco de la rifampicina. Pero la pena también es que las bacterias fácilmente modifican esta RNA polimerasa y se la modifican y sigue cumpliendo funciones. Cuando llega la rifampicina y no puede ya suceder nada, la resistencia que le establece. Lo otro es que las bacterias son muy fashion, les gusta estar a la moda. Por eso es de que pueden aumentar o modificar, incorporar cosas nuevas, por ejemplo, una nueva PDP. Ya sabemos lo que son las PDPs. En el mundo normal de las bacterias hay la PDP 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Como quieren estar a la moda, hay bacterias que adquieren una nueva PDP llamada 2A. Cuando adquieren esta PDP 2A, que la vamos a ver mejor en resistencia en gram positivos, ahí salta la famosa meticilina resistencia, típica de los estafilococos. Gracias a esta resistencia, hoy por hoy los estafilococos se están haciendo cada vez más difíciles de combatir y cada vez más gente se nos está muriendo por infecciones estafilocócicas. La otra es de los enterococos. Modifican sus de ala, ¿recuerdan? Por eso tuvimos que mirar eso. El cuarto y quinto aminoácido del péptido glicano. Normalmente la vancomicina, la teicoplanina, que son glicopéptidos, se enganchan a los residuos de ala, los prácticamente bloquean. Y ese es su mecanismo de acción. Pero los enterococos también quieren estar a la moda, por lo tanto desplazan los residuos de ala y más bien ahí colocan otro tipo de residuo que puede ser, por ejemplo, un D-lactato. Si colocan un D-lactato, este es mucho más grueso, mucho más complejo, o sea que cuando llega la vancomicina y trata de secuestrar a los de ala, ahora se encuentra con un D-lactato, no puede, rebota y la resistencia queda establecida. Son los famosos enterococos vancomicino resistentes. El terror de los hospitales. Cada vez más niños se nos mueren en las salas de neonatología por culpa de esta bacteria, que además está en nuestras mucosas, que está en nuestras manos. No nos lavamos las manos, atendemos mal a nuestros pacientes, les llevamos estos enterococos que se han quedado a vivir en los hospitales y terminan matando a estos niños, ¿de acuerdo? Por eso les decía, hay que tener demasiado cuidado con este tipo de situaciones. Y estas que vienen son bonitas porque son modificaciones simplemente estructurales
En otras palabras, las bacterias pueden aumentar el espesor de su pared. Esta es una bacteria con un espesor normal, una bacteria gram positiva, fíjense, todo es peptidoglicano. Pero ¿qué pasa si la bacteria por una mutación empieza a fabricar mucha N-acetilglucosamina y N-acetilburámico? ¿Recuerdan los dos ladrillitos que estaban en el peptidoglicano? Si empiezan a fabricar tanto de esto, la bacteria no lo va a desperdiciar, más bien va a empezar a armar paredes, ¿no es cierto? Trozos para pared, y les va a empezar a incorporar en su pared. Pero obviamente una pared de estas características se va a ver obligada, miren, a ser mucho más voluminosa esta estructura, porque tiene tanto ladrillo para disponer que puede empezar a construir una pared mucho más voluminosa. Cuando llegan los glicopéptidos, vancomicina o teicoplamina, van a trabajar, claro que sí, pero van a trabajar en el volumen que podrían hacerlo. Miren, todo esto está de más. El resultado se va a caer la acción de sus antibióticos, ¿cierto? O incluso puede haber una hiperproducción de péptidos. Han visto que estaban los de ALA en cuarto y quinto lugar. Las bacterias pueden empezar a aumentar los residuos de ALA. Y una vez que aumentan estos residuos de ALA, uno pensaría, ¿van a fabricar más pared? No. Estas bacterias son muy astutas. Lo que van a hacer es empezar a eliminarlas al exterior. Y al eliminarlas al exterior, cuando llegue la vancomicina, se va a unir. Hemos dicho que secuestra los de ALA, ¿no es cierto? Nos va a llega hasta la bacteria y como se están soltando tantos residuos de ALA, se van a enganchar estos residuos, van a cumplir su mecanismo de acción, pero fuera de la bacteria, fuera de la pared de la bacteria. Por eso también a esto se le llama trampa de afinidad, porque en el fondo lo que está pasando es como en los aviones de combate. Sueltan señuelos de calor para que los cohetes, los proyectiles del otro se vayan a esos señuelos. Esta bacteria está eliminando señuelos, pero de ALA, para que la vancomicina, la teicoplanina, se unan a estos residuos, pero fuera de la bacteria. Resultado, bacterias. ¿Sí o no? La otra es de que pueden llegar en su momento a metilar de una manera muy agresiva y proteger su ribosoma. Y entonces tenemos el famoso sistema MLSD. Famoso, ¿por qué? Porque es una triple resistencia. Macrólidos, lincosaminas y estreptograminas del grupo B. En los macrólidos, recuerden, están eritromicina, acitromicina, claritromicina. En las lincosaminas están lincomicina, clindamicina. Y en las estreptograminas del grupo B está la virginamicina, la pristinamicina, que no hay amonio. Y sin embargo, nuestras bacterias ya son resistentes a las estreptograminas del grupo B, a un grupo de antibióticos que no hay amonio. Porque una vez más, no es que el antibiótico las vuelve resistentes. Lo que hace el antibiótico mal utilizado es seleccionar a los mutantes resistentes. ¿Se entiende? Esos son dos conceptos de los cuales me interesa, porque van a salir en el parcial y les van a preguntar en los exámenes de la residencia y en las visitas médicas. Espero que les vuelvan a preguntar, porque no es que el antibiótico les vuelve resistentes, no. También lo que son mutaciones. Lo que hace el antibiótico es seleccionar a los mutantes. Trabajan sobre todas las partes sensibles, pero hay mutantes resistentes. Y esos mutantes resistentes quedan seleccionados, esos se dividen y ya pues tienen una población enorme de mutantes resistentes donde los antibióticos ya no. ¿De acuerdo? Y otro concepto que tienen que tener cuidado porque hasta nuestros médicos caen y cometen ese error. Dicen, ¿cómo es posible que este señor tenga resistencia a este antibiótico si nunca le hemos dado este antibiótico a este señor? Y entonces le jalamos su oreja al médico y le decimos, las aulas de microbiología tienen que volver, porque no es que el paciente se hace resistente. No somos nosotros resistentes. Las que se vuelven resistentes son nuestras bacterias. ¿De acuerdo? Son las bacterias las que se seleccionan para precisamente producir estos mutantes resistentes o seleccionarlos directamente y a partir de ello imagínense todo lo que puede suceder. Ya en la recta final, la modificación enzimática.
Las modificaciones vienen dadas por enzimas también que manejan las bacterias, en este caso la cloranfenicol acetiltransferasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Este es el cloranfenicol. Va a hacer lo que dice su nombre, acetila, le pega primero un grupo acetilo y luego le pega un segundo grupo acetilo. Esta fórmula no tiene nada que ver con esto. Esta es totalmente inactiva, ya no está. El resultado, resistencia al cloranfenicol por parte de la cloranfenicol acetiltransferasa. La otra es un juego de enzimas que son las adenil, las acetil y las fosfotransferasas. Todas estas o sueltas terminan dando resistencia a los aminoglucósidos. Canamicina, gentamicina, amicacina, tobramicina, streptomicina inclusive, ¿no? En este caso, entonces, estas enzimas puede ser que se unan o trabajen solas. Además que no es una, hay una variedad de adeniltransferasas, hay una variedad de enzimas acetilantes y hay una variedad de enzimas fosforilantes. Aquí el fenómeno es totalmente aleatorio. Ya depende de la genética del microorganismo y puede a lo mejor expresar una enzima adenilante con la cual se cae, por ejemplo, la gentamicina, pero no toca los otros aminoglucósidos. O pueden ser dos enzimas acetilantes y una enzima fosforilante, con las cuales se pueden caer la amicacina y la canamicina, pero no toca el resto de los aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Así que simplemente es por modificaciones que se van a dar por parte de estas enzimas. Esta es bonita porque esta es una resistencia relativamente reciente, es la llamada resistencia por la MCR1, es una enzima plasmidial. Lamentablemente esta enzima se la ha denominado en su momento también como la enzima y la resistencia del fin del mundo, porque cuando una enterobacteria asume esta resistencia, ya no hay antibiótico disponible en el planeta que pueda provocar el efecto farmacológico, es decir, ya alcanzó la resistencia total. Hoy por hoy hay algunas moléculas que han aparecido, pero lamentablemente son tan costosas que obviamente no están en Bolivia y no van a llegar en muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Acá lo único que estamos hablando de la fosfoetanolamina transferasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a pegar un grupo de fosfetanolamina en la superficie de la bacteria a nivel de los lipopolisacáridos, con lo cual el antibiótico que debería pasar, que es la colistina, no lo pasa. Y si no pasa la colistina, que es la última herramienta que tenemos, sobre todo en Bolivia, sobre infecciones por gram negativos, imagínense ustedes el resultado, ¿verdad? Y si uno diría, eso depende de la China, han descubierto algunas cepas en Alemania, en Europa, algunas otras en Estados Unidos. Bueno, la noticia triste es que en nuestro laboratorio, en el enlace en bacteriología, a través de los trabajos de la licenciada Rebollo, de la doctora Verónica Medrano, del laboratorio de bacteriología clínica, y sobre cepas que nos envió la bacterióloga del Hospital de Clínicas, la doctora María Elena Barriga, se encontró una salmonela, por eso esta resistencia a la colistina mediada por MCR1 en Salmonella typhimurium. Primer reporte en Bolivia. Esta salmonela era resistente a todos los antibióticos comercialmente disponibles en el país, incluida la colistina. Es decir, ya no había más opción de tratamiento contra esta bacteria. Ese es el tipo de bacterias contra las que tienen que pelear, y por ello es que recalcamos tanto estos pasos. Y bueno, esto que nos va a llevar toda una clase, que es el mundo de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas lo que van a hacer es abrir los anillos beta-lactámicos, ¿verdad? Ustedes han estudiado ya que la penicilina, en general todos los beta-lactámicos, se les conoce de esa manera y no de otra forma, porque químicamente corresponden al paquete de los beta-lactámicos. ¿Me explico? Y eso es porque tienen al oxígeno en posición beta con respecto al nitrógeno. Por eso se llama beta-lactámicos. ¿De acuerdo? Porque
porque tienen al oxígeno en posición beta con respecto al nitrógeno. ¿Entendió? La actividad antibacteriana está acá, en el anillo beta-lactano. El resto del anillo secundario solamente sirve para mejorar la acción de la molécula, que se va a ionizar mejor para lograr llegar a los diferentes tejidos, etc. Pero la actividad antibiótica está aquí. Y esta es la fórmula estructural de la penicilina y esta de las cefalosporinas, para que vean que los beta-lactámicos son muy similares y sus anillos beta-lactámicos son igualitos, con variaciones acá en los radicales. De hecho, en la ampicilina, la amoxicilina o en las cefalosporinas, las de primera, las de segunda, las de tercera, cuarta y quinta generación. Pero ¿qué hacen las beta-lactamasas que fabrican las bacterias? Abren estos anillos. Y al abrir estos anillos, fíjense, se pierde la acción antibiótica. El ácido 6-aminopenizilánico, que es este, cuando actúa la beta-lactamasa se abre y se convierte en ácido peniciloide, totalmente inactivo frente a lo que significa la capacidad de corte antibiótico. Ya no tiene actividad defensiva. ¿De acuerdo? Esa es la acción fundamental de las beta-lactamasas. Y esto es algo que vale la pena comentarlo, porque las bacterias sí son buenas amigas. Les prometo que no hay mejores que ellas. Miren, estas bacterias, por ejemplo, este es un mecanismo trabajado el año 2016-2017, ahí están las citas para que puedan explorar los artículos fuente, que eso es lo mejor, ¿verdad? Pero vean ustedes, acá tenemos, vamos a ir para atrás, adelantado. Esta es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Aquí está su membrana externa o exterior, su espacio péptido-glicano. Miren, ha fabricado una beta-lactamasa, en este caso una carbapenemasa. Y esta no tiene. ¿Qué es lo que hace este microorganismo? Miren, va a envolver esta carbapenemasa en un segmento de membrana externa, se va a mover, fíjense, y se va a insertar en la membrana externa de la bacteria vecina. Una vez que se inserta, va a vaciar la carbapenemasa en su espacio periplástico. No le está dando los genes para dar más resistencia, le está dando directamente la beta-lactamasa. En este caso es una carbapenemasa. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Y ahora sí, nosotros podemos decir claramente de que al término de esta charla Fleming no se equivocó. Fleming en 1928 descubre la penicilina. Estamos a 4 años del centenario del descubrimiento de la penicilina por Fleming. Cuando le dieron el premio Nobel en 1945, junto a otros 2 investigadores que utilizaron, uno por la producción masiva de la penicilina, estamos hablando de Chain, y el otro que utilizó por primera vez clínicamente la penicilina, el doctor Howard Florey. Los 3 recibieron el premio Nobel el año 1945. Fleming fue el que dio el discurso de agradecimiento. Y en su discurso, cuando acababa el mismo, él decía que advertía de que la penicilina aparecía como una molécula no tóxica, y es verdad, es la molécula más noble. De modo que no hay que preocuparse con la sobredosificación o con intoxicar al paciente. Sin embargo, puede haber el peligro de la subdosificación, que es lo que hacemos al mal hoy por hoy. Así, no va a ser difícil conseguir microorganismos que sean resistentes a la penicilina en el laboratorio, que era médico bacteriólogo, exponiéndoles a concentraciones no letales. Y ahora sí tiene la parte clínica. Esto debería estar en todas las salas y consultorios, pudiendo suceder lo mismo en el organismo. Lo digo en el año 1945, no le hicimos caso. Era la época en la que empezaba la ola y continuaba la ola de descubrimientos en el terreno de los antibióticos. Creíamos que íbamos a tener antibióticos para toda la vida. Y hoy estamos a un paso de perderlos. Fuimos muy soberbios y estamos pagando muy caro esta soberbia. Muchísimas gracias.